Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a celebrar la reunión que estuvo pendiente, que por problemas de conectividad no pudo ser reprogramada, se reprogramó, pero hubo problemas. Entonces, el día de hoy estamos con la intención de prestar un buen servicio y dejarles la información que compete al segundo encuentro, el cual, como les digo, ya había sido programado, pero tuvo que interrumpirse debido a los constantes problemas de electricidad que hemos tenido de lo que va de la semana tras anterior, creo yo, a estos días. Vamos a compartir pantalla como siempre para dejar el soporte en la plataforma y poder que ustedes tengan a mano o a disposición la correspondiente presentación en la cual pueden ver claramente acerca de qué estamos tratando, del tema que se está tratando el día de hoy. Bueno, vamos a tomar el capture. Un momento, por favor. Estamos por acá. Vamos a guardarlo. ¿Sí? Darle su nombre correspondiente para colocarlo en la plataforma. Esperemos un poco. Bueno, muy bien. Ya creo que está guardando. Vamos a ver si lo guardó. Chévere. Ya lo guardó. Bueno. Entonces, bueno, nada, nos quedamos con la agenda con la cual vamos a trabajar, que consta de introducción, y como vamos a hablar del segundo recurso, cuyo título es funciones de entrada y salida, pues vamos a hablar de esos dispositivos o periféricos y vamos a hablar de su estructura también, los módulos, los controladores de dispositivos de periféricos, así como el enlace entre módulos de entrada y salida y controladores. Y por último, vamos a hablar de los mecanismos básicos de entrada y salida para por último realizar la despedida. ¿Qué deseo comunicarles el día de hoy? Para poder empezar esta introducción, recordarles que, bueno, el computador es una herramienta, digamos que usamos, es una herramienta vital para el procesamiento rápido y oportuno de datos. Por ello, es necesario que conozcamos cómo los dispositivos de entrada y salida se enlazan con él en sus diferentes diagramas que ya hemos visto anteriormente, que son los diagramas o los diagramas de bloque con los que permitimos definir un computador. En cuanto a este tema que vamos a tratar, es necesario recordar el principio de von Neumann, el cual indicaba que era necesario tener en un mismo lugar llamado memoria tanto los datos como los programas para poder hacer la corrida de este programa. De esta manera es entonces imprescindible también tener una unidad de entrada de información capaz de escribir en la memoria desde el exterior. De igual manera, los usuarios deben tener la posibilidad de acceder a los resultados una vez se haya ejecutado o procesado ese programa. Esto se puede obtener a través de otra unidad que es llamada de salida de datos.
Las funciones que estamos describiendo son realizadas por la unidad de entrada y salida y como tal su propósito es comunicar al computador. Es desde el punto de vista de comunicación. Es decir, la memoria es comunicada con el mundo exterior mediante los dispositivos de entrada y salida o periféricos. Podemos hablar que estos periféricos se clasifican en cuatro dispositivos de presentación de datos que ustedes ya conocen, como por ejemplo el teclado, el ratón, la pantalla o monitor y la impresora, entre otros. Pero también tenemos dispositivos de almacenamiento de datos, como lo son los discos magnéticos. Pudiéramos hablar también de un pendrive que me sirve para almacenamiento de datos o de un CD como tal. Tenemos también dispositivos de comunicación con otros procesadores y esto se hace a través de redes de área local o global. Por otra parte, hay dispositivos de adquisición de datos que son los que permiten la comunicación con sensores y actuadores que operan de forma autónoma en el entorno del computador y son usados en sistemas de control e incorporan conversores de señales tanto analógicas a digitales como de digitales a analógicas. Acá podemos ver muchos de estos dispositivos conectados, o son llamados pues los dispositivos de entrada y salida. Aquí tenemos el monitor, teclado, impresora, ya hemos nombrado varios de ellos, y cómo se conectan tanto a la memoria como, o tienen contacto con la memoria y la unidad central de programa, de proceso, perdón. Acá, disculpen, vamos a correr un poquito para acá, perdón, ya va. Vamos a corrernos un poco acá. Entonces, ¿qué presento acá en estas tablas? Sencillamente en las tablas se está presentando. Sabemos muy bien que los dispositivos de procesamiento de datos y de transporte de los mismos tienen, digamos, han tenido a lo largo del tiempo ocupan menor tiempo en funcionar. En la tabla inicial, en la primera tabla, podemos ver que se habla de que el teclado tiene una velocidad de 10 bytes por segundo y vamos así hasta aumentar el del disco que tiene 4,5 megabytes por segundo. Pero actualmente o lo más reciente es que encontremos computadoras que realmente son usadas para manejar documentos que constan tanto de gráficos como video y voz. Ahí se puede observar que el procesamiento de computadores que necesiten de esta información va a tener va a haber un retardo mucho mayor en cuanto a ocupación de tiempo del procesador. Se dice, ¿verdad? Que esos valores que tenemos aquí de procesamiento eh, son mayores en los de voz, en el procesamiento de la voz, porque también el procesamiento, al igual que digamos que el de gráficos es elevado y en el de voz es elevado porque resulta que se crea un reconocimiento de cada uno de los fonemas, porque estamos hablando de voz, hay procesamiento de voz, y cada uno de los sonidos que nosotros emitimos cuando pronunciamos una palabra se llama fonema. Entonces, en tiempo real o en tiempo, depende de la forma como la persona fluya en cuanto a la rapidez o no de que habla y puede ser que haya como vacíos allí o tiempos de espera entre un fonema y otro. Por ende y por tanto, esto implica que hay mayor uso de tiempo por parte de este tipo de procesamiento que es el de voz. Podemos también hablar, además de lo anterior, de que esos dispositivos de entrada y salida tienen características diferentes. Las diferencias abarcan desde, tiene diferentes formas de funcionamiento, de que su velocidad es totalmente diferente a la de transferencia de datos,
así como del uso de datos, porque los formatos y las longitudes de palabras son diferentes. Eh, pero sin embargo, ellos tienen cosas en común como las funciones básicas con las cuales ellos trabajan, que se resumen en identificación del dispositivo por parte de la unidad central de procesos a través de la línea de direcciones y el decodificador. Esto lo podemos ver acá, a mano derecha. ¿Sí? La línea de direcciones y el decodificador me van a identificar, es la primera función. Pero por otra parte, no solamente hacemos eso, sino que también hay una capacidad de envío y recepción de datos por medio de, digamos, los registros de datos, que es lo que tenemos acá. Línea de datos se activa, hay envío y recepción y el registro de datos actúa, pudiera ser de manera temporal para contener una información o para que haya un resultado allí, dependiendo de qué sea lo que esté haciendo en ese momento el programa. Y por último, existe una tercera función que es la de sincronización para la transmisión y en ella se activan, para esa transmisión de datos se activan estas dos líneas, la de control y la de datos. ¿Por qué? Porque sencillamente cada uno de los dispositivos de entrada y salida posee diferentes velocidades de transferencia de datos con relación a la unidad central de procesos. Y bueno, en este sentido, pues habría dos maneras de disponer las direcciones de estos dispositivos, bien sea porque uso espacios de dirección unificados en donde esas direcciones van a estar en un único lugar y como que van a formar parte de la memoria y entonces necesitamos solamente un bus, un solo bus que es el bus único o bus del sistema en el cual están conectados CPU, memoria y unidades de entrada y salida, entre otros. Pero no solamente este tipo de espacios se cumple, sino también aquellos espacios en donde las direcciones son independientes y pudiéramos ver que no solamente necesitamos del bus del sistema, sino también, si lo vemos en el primer diagrama, como un bus de uso compartido entre la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Pero esto se puede desdoblar a través de unos buses independientes, como se puede ver en el segundo diagrama. Por acá, pues, tenemos un ejemplo de cuáles son las instrucciones, bien sea por que la entrada-salida es programada y asignada en memoria o cuando tenemos direcciones independientes en donde se conectan tanto el bus de entrada y salida, como se ve aquí, el módulo de entrada y salida funciona, como también el bus de memoria. ¿Qué más tenemos por acá? Que existe una diferencia que ya habíamos hablado entre los dispositivos de entrada y salida. Y esto ha hecho que esa unidad de entrada y salida tenga que estar organizada, bien sea por módulos de entrada y salida que soportan esas tres funciones básicas que vimos anterior, que son la identificación, la última que es la sincronización y la anterior que es identificación es la primera, la capacidad de envío y recepción de datos y la sincronización. De eso se va a encargar el módulo de entrada y salida, mientras que tenemos controladores para cada uno de los dispositivos, ya que ellos son de diferentes tipos, que ya lo habíamos dicho anteriormente, y que son entonces esos controladores o los llamados drivers, que los teníamos acá definidos. Lo que pasa es que la foto la utilicé para empezar la clase. Los drivers, controladores o llamados device driver, son programas informativos que permiten al sistema operativo interactuar con un periférico. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver cómo podemos hablar de los módulos de entrada y salida
y como tal ellos permiten que el procesador gestione una amplia gama de dispositivos en donde, ¿verdad? Yo puedo hacer una conexión solamente con un solo bus y los datos transferidos se almacenan en, como lo habíamos dicho antes, en el registro de datos de manera temporal. Y posterior a ello, el estado, el registro de estado va a reflejar si ese dispositivo de entrada y salida ha sido, está haciendo una solicitud o no. Y después el registro de control permite configurar y programar diferentes funciones en el módulo. Para conectar el módulo a esos dispositivos de entrada y salida, se requiere una lógica específica que es la que está señalándose según sea el dispositivo que se está usando. A mano derecha podemos ver un ejemplo de un módulo sencillo de entrada y salida capaz de realizar la interfaz de un computador con una impresora. Eso quiere decir que la impresora sería un dispositivo de salida. Como podemos ver, necesitamos que el decodificador decodifique o identifique cuál es la instrucción que se va a ejecutar, pero es necesario que tenga las direcciones o la palabra en la cual fluyen, la dirección en la cual se encuentra el dato. ¿Ok? Se encuentra el dato, que en este caso es una instrucción. Y este modelo sencillo de entrada y salida consta de compuertas, porque estamos a nivel de circuitería, estas compuertas que estoy señalando aquí es la compuerta NOT y esta que está aquí, que está señalando como salida al reloj, esta es una compuerta OR. Bien, entonces es un módulo de sencillo de entrada y salida que identifica cómo existe la conexión entre el dispositivo de salida impresora y ese módulo de entrada y salida. En cuanto a lo que tenemos como controladores, el controlador ya habíamos visto entonces que es un software, es un programa y sabemos muy bien que cada controlador está adaptado según sea el dispositivo porque este puede ser electromagnético, puede ser óptico o magnético. Aquí podemos ver en líneas generales cómo es la estructura de un controlador en líneas generales. En este caso, ¿cómo se realiza el procesamiento del controlador o la función? ¿Cómo funciona el controlador? Él se comunica con el módulo de entrada y salida, como lo podemos ver acá. Ese transductor se encarga de convertir esa señal eléctrica en otro tipo de energía y esto va a permitir que el buffer, en el buffer se almacene temporalmente el dato. Y se dé la conexión del módulo de entrada y salida con el correspondiente dispositivo. Por acá podemos ver que la comunicación entre los módulos de entrada y salida y el controlador de dispositivos periféricos se realizan básicamente de dos maneras, pues necesitamos identificar si el dispositivo es entrada y por lo tanto se va a salir una entrada o se va a salir una salida. Para la parte de entrada o salida siempre se utilizan tres líneas. En el caso de la salida, de que estemos usando un dispositivo de salida y la función sea de salida, sencillamente se activa primero el bus de datos, ¿sí? Se pone en funcionamiento el módulo de entrada y salida y se comunica con el dispositivo periférico y posterior a ello el dispositivo periférico envía como tal, si es de salida, ¿verdad? Él aceptó, digámoslo así, la información que iba a ser, si estamos hablando de una impresora, pues sencillamente la información que iba a imprimirse y se le manda una señal que el dato fue aceptado y sencillamente después se ve si esa petición fue hecha y se lleva a que el dato como tal es válido y por tanto es necesario
que ya hay disponibilidad de un nuevo dato. Con relación a la entrada, también se necesitan 3 líneas. Y en esas 3 líneas, lo primero, ya va, perdón. Con relación a la entrada, ¿cómo funciona? Se realiza la petición del dato por parte del módulo de entrada y salida. Él hace la petición del dato porque estamos hablando de que va a haber una entrada. Eso implica que se va a poner en funcionamiento, pudiera ser el teclado, pudiera ser mm, sí, el teclado pudiera ser, o el monitor, ¿verdad? El teclado, digamos que pido la petición para que el dato sea ingresado. Después se activa el bus de datos porque se debe transportar por allí el dato que se está ingresando y posterior a ello se indica que el dato es válido para poder decir que yo puedo, ya está libre el módulo como tal, el dispositivo ya realizó la función correspondiente y que se pueden realizar otras acciones. En cuanto a los mecanismos básicos de entrada y salida, eh, las diferencias de velocidad entre la CPU y los dispositivos periféricos hacen que no sepa yo cuánto tiempo van a tardar esos dispositivos periféricos en funcionar o en estar ocupados. Lo cual, dado que ellos están conectados a la CPU, pues necesitamos un mecanismo que permita sincronizar todo este proceso en el cual se comunican la CPU con el dispositivo, pero a la vez el dispositivo debe señalarle a la CPU cuando ya está desocupado para que la CPU pueda hacer otra actividad, digámoslo así, o porque siga procesando la instrucción que está dentro del programa. En tal sentido, tenemos dos tipos de sincronización, la cual es llamada por programa, en la cual explícitamente en el código se verifica si hay o una entrada o una salida, y la sincronización por interrupción, en la cual sencillamente se estaba ejecutando un programa, ocurre una interrupción, la rutina de interrupción se ejecuta y posterior a ello esa rutina de interrupción manda un mensaje para indicar a la línea de control que ya puede continuarse ejecutando el programa. ¿Esto cómo lo podemos reflejar o cómo lo podemos ver? A continuación aquí hay digamos, un diagrama de flujo en el cual se ve la entrada-salida programada, en donde inicialmente la CPU contacta al módulo de entrada y salida. Después de ello, el módulo de entrada y salida responde a la CPU y le da, digamos, el control directo a esa operación de entrada y salida. Y si el procesador se comunica con el módulo, debe de esperar a que él termine el módulo de entrada y salida. Es decir, el dispositivo realice su función. Y se dice que este proceso es ineficiente porque el procesador está perdiendo como un tiempo allí, tiene que estar constantemente comunicándose con el módulo de entrada y salida, censándolo, escribiendo y leyendo del dispositivo. En este sentido, también existe la entrada-salida por interrupción, en donde la técnica va a permitir que no esté tanto tiempo parado el procesador y que pueda aprovecharse ese tiempo para ejecutar otros programas u otras tareas. Para usar este tipo de programación o sincronización, es muy importante considerar tanto la parte del hardware como del software. Bueno, jóvenes, esta era la información que yo quería dejarles el día de hoy. Espero les sirva de mucho y vuelvo a recordarles que hablé acerca del segundo tema. El segundo multimedia, ¿verdad? El segundo recurso, en el cual su nombre es segundo recurso llamado funciones de entrada y salida. No lo abarqué completamente, es bastante extenso. En la quinta clase, se va a tratar un problema en el cual se habla del tiempo de ocupación del procesador
tomando en consideración esta sincronización anterior que vimos, que es la entrada-salida programada. Y bueno, allí haremos referencia a, qué sé yo, uno, dos, tres dispositivos de entrada y salida. No me queda más que darle las buenas, el agradecimiento por su atención y convidarlos entonces a que participen en ese quinto encuentro en el cual vamos a hablar un poquito acerca de ciertos ejercicios fundamentales para el desarrollo de la actividad 2. Dejamos de compartir pantalla y pues me despido de ustedes cordialmente, esperando su participación en la última videoconferencia que vamos a tener en este lapso académico y por ende y por tanto del tercer corte. Muchas, muchas gracias por su atención. Que estén ustedes muy bien. Les deseo lo mejor. Hasta luego.